Antes de iniciar la aplicación, me acaban de avisar que hay un cumpleaños hoy. Entonces, alguien cumplió años hoy. Felicidades, Alfredo. ¿Es tu cumpleaños, no? Sí. ¿Y por qué no nos dices, Alfredo? Estás enojado con nosotros. Felicidades, Alfredo. Felicidades. 25, ¿no? Más o menos. Muy bien. Felicidades, Alfredo. Nos acompañas a hacer una oración. Padre, queremos agradecerte, Señor, por este tiempo, por este momento que nos das de poder meditar, Señor, en tu palabra, de poder escucharte hablar en nuestras vidas, Señor, a través de ella. Padre, oramos para que sea tu Espíritu Santo quien nos enseñe, Señor, que nos muestre tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana pasada estábamos estudiando Juan 1:29. Si lo recuerdas, Juan se para frente a la multitud y les grita: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a esa predicación yo le llamé la presentación del Cordero. Juan está presentándonos al Cordero de Dios. Esta mañana hablaremos sobre el sacrificio del Cordero de Dios. Sobre el sacrificio del Cordero de Dios. Y el ambiente en el mundo cristiano nos permite recordar un poquito la importancia de la muerte de Cristo, pero también la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo. Durante algunos meses hemos estado estudiando el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, no sabemos quién fue su autor, creemos que el autor lo escribió antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. No sabemos quién era, algunos dicen que probablemente Bernabé, que era un levita, compañero de Pablo en su primer viaje misionero, pudo haber sido, y es el que más votos tiene para haber sido el escritor de este libro. No lo sabemos. Algunos otros mencionan a Apolos, algunos otros se atreven un poco más y dicen que Pablo o Pedro. Bueno, la realidad es que no sabemos quién es el autor del libro de Hebreos. Lo que sí sabemos es a quién escribe. Le escribe una iglesia cristiana judía. Una iglesia cristiana judía. Y en particular a judíos que estaban siendo tentados a abandonar el cristianismo y volverse a su religión anterior, que es la de los judíos. Entonces, no sabemos exactamente quién es el autor, sabemos a quién le escribe y sabemos por qué le escribe. Y el tema de la carta a los hebreos es: Jesucristo es superior a todo. Jesucristo es superior a los ángeles, Jesucristo es superior a Moisés, Jesucristo es la máxima revelación de Dios, Jesucristo es superior a todo el Antiguo Testamento, a todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Y el autor de Hebreos presenta a Cristo como el sumo sacerdote, pero también presenta a Cristo como el sacrificio que ese sumo sacerdote presentó delante de Dios. Y de esto es de lo que el autor está hablando ahí, del verso 23 al verso 28, que son los que vamos a estudiar. Pero antes de eso, yo quiero que vayamos a algunos versículos clave de esta carta que nos van a introducir al capítulo número 9. Si tienes tu Biblia abierta, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Verso número 1. Sígueme ahí con tu vista. La lectura de estos versículos no serán muchos, solamente para introducirnos al libro, a nuestro pasaje de estudio esta mañana. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo Cristo? Se sacrificó por nuestros pecados, y Dios lo sentó, y Él se sentó a la diestra del trono en la majestad en las alturas. Cristo hizo eso por nosotros. Él se sacrificó por nuestros
pecados. Y dice el capítulo 4, me acompañas al capítulo 4, verso número 14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y entonces aquel que murió por nosotros, que se sentó delante, que está sentado a la diestra de Dios, Él es nuestro gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Que traspasó los cielos. Lo que nos permite a nosotros tener un acceso directo al trono de la gracia, al trono de Dios. Jesús lo dijo allí en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y es a través de Cristo que tenemos acceso al trono de Dios, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él nos entiende, Él se compadece de nuestras debilidades, Él se compadece de nosotros, no ignora nuestros problemas, no ignora nuestras tristezas, no ignora lo que nos angustia. Él lo conoce absolutamente todo. Y entonces Él es el sumo sacerdote que traspasó los cielos. Vean cómo lo describe en el capítulo número 7, verso número 26. 7:26, Hebreos 7:26. Estamos en Hebreos 7:26. ¿Por qué? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por el pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo? Se ofreció. Él es la ofrenda, Él es el sumo sacerdote y Él es la ofrenda. Él es la ofrenda que nos perdona, la ofrenda que nos limpia y que nos permite tener acceso delante del trono de Dios. Es a través de Él que podemos acercarnos a Dios. Vean ahí el verso 25: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, por Cristo, se acercan a Dios. Es Cristo quien intercede por nosotros. Es a través de Cristo que tenemos acceso directo al Padre. ¿Por qué es importante esto? Porque todo lo que había en el Antiguo Testamento era solamente un reflejo, una sombra. Vean cómo lo dice el capítulo número 9. Ya llegamos al capítulo 9. Capítulo número 9. Dice ahí el verso número 23: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Hay dos cosas que el autor está mencionando aquí. Hay cosas celestiales y cosas terrenales. Hay unas representaciones y hay unas realidades. Bueno, si hoy te arreglaste y te pusiste frente al espejo, el espejo es una representación de una realidad. No es la realidad, es una representación de una realidad. ¿De acuerdo? No estás viendo, el que está ahí enfrente en el espejo no eres tú, porque tú estás acá. Ese es un reflejo. El espejo solamente refleja tu imagen. Bueno, esto es lo que el autor está queriendo decir. Las cosas del Antiguo Testamento, el arca, el tabernáculo, todo lo que estaba dentro del tabernáculo, todo es una representación, todo es un reflejo de las cosas celestiales. Cuando Dios le presenta a Moisés cómo tiene que hacer el tabernáculo, dice que se lo presentó para que hiciera algo parecido a lo que había en el cielo, en la tierra. Ahora, importante, en el cielo no hay un tabernáculo, en el cielo no hay un lugar santo ni un lugar santísimo. En el cielo todo es santo, todo es santo. Y la misma
se requería que todo fuera purificado. Y entonces la primera vez, después de que construyen el tabernáculo, Moisés tiene que sacrificar animales, bueno, Aarón tiene que sacrificar animales, y con esa sangre tiene que rociar para que todo sea purificado. Lo leímos ahí en capítulo 20. Si regresamos un poquito del verso 23, dice en el verso 18, donde ni aún en el primer pacto, con Moisés, fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso que era la construcción, lo que Moisés había hecho, que Dios le había instruido que hiciera, necesitó ser purificado con sangre. Con sangre. ¿Por qué? Bueno, porque no era puro, necesitaba ser purificado. Necesitaba ser purificado. Y entonces Moisés hace lo que Dios le manda, Moisés obedece y purifica el altar, todos los utensilios, todo lo que está dentro. Cuando habla del libro se refiere a la ley y incluso habla de todo el pueblo. También purifica todo el pueblo. Hay una indicación de sangre a todo el pueblo, cuando menos una representación del pueblo. Vean el verso 21, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, lo que hizo Moisés fue una sombra, un reflejo de lo que Cristo iba a hacer en el futuro, y es de lo que el autor nos va a mencionar a partir del verso 23. A partir del verso 23. Entonces, tenemos aquí tres aspectos que nos van a motivar a reconocer en adoración el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Tres aspectos. Primero, el consumado sacrificio del Cordero. Segundo, el categórico sacrificio del Cordero. Y tercero, el regreso corporal del Cordero. El regreso corporal del Cordero. Vean cómo empieza el autor en el verso 23. Voy a explicar. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. ¿Cuáles son esas figuras de las cosas celestiales? Bueno, lo que acaba de mencionar en versículos anteriores, el tabernáculo, los vasos, etc. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo, todo eso es necesario que fuese purificado. ¿Cómo se purificó? Con sangre de un animal. Con sangre de un animal, dice allí el mismo autor, que con sangre de becerros y de machos cabríos, dice el verso 19. Entonces, con esa sangre se purificaron todas esas cosas terrenales. Ahora, era necesario que estas copias tuvieran un sacrificio. Era necesario que eso sucediera. Y era necesario también que el nuevo pacto, porque ahí está hablando del pacto antiguo, que el nuevo pacto tuviera un mejor sacrificio. Un mejor sacrificio. Si aquello se purificó con sangre de becerros, para que el nuevo pacto se instituyera, las cosas celestiales fueran purificadas, se requiere un mejor sacrificio. Un mejor sacrificio. Toda la sangre del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, era solo una copia, un reflejo débil de la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz. Aquella sangre propiciaba la ira de Dios, cubría, tapaba la ira de Dios. La sangre del Cordero quita el pecado. El mundo lo vimos la semana pasada. Hay una gran diferencia entre cubrir y quitar. Cristo quitó el pecado. Estas figuras no eran el poder, eran copia, era un boceto de los celestiales, un reflejo. Obviamente, todas estas cosas que estaban allí en el tabernáculo eran figuras de algo celestial, pero no, otra vez, no pensemos que allá en el cielo hay un tabernáculo, y hay un altar, y hay utensilios, y se hacen sacrificios. No, no es necesario. No es necesario. Las cosas celestiales, dice el autor, fuesen purificadas
el verso 24, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano, acuérdense que él entró al cielo, a la misma presencia de Dios, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, quienes necesitábamos ser purificados con sangre, con la sangre del Cordero éramos nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos llenos de delitos y pecados, muertos espiritualmente, totalmente sin ningún tipo de esperanza. Y para poder acceder a la gracia, al trono de Dios, a la presencia de Dios, necesitábamos un sacrificio perfecto y que esos pecados fueran perdonados. Y la única persona que lo pudo hacer es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que pudo hacerlo. Él es el único que pudo hacerlo. Entonces, las cosas celestiales tienen que ser santificadas. Éramos nosotros, Dios no. Los ángeles santos tampoco. Todo lo que está en el cielo es santo, es puro, es perfecto, sin pecado, pero nosotros sí necesitábamos, para acceder a ese trono, para acceder a ese lugar, ser purificados con la sangre del Cordero. Era necesario, dice ahí en el verso 23, todas estas representaciones eran necesarias que fueran purificadas. Era necesario. Y nosotros también era necesario que fuéramos purificados. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. No hay manera de llegar al trono de gracia, al trono de Dios con pecado. Nadie entraría. Ninguno entraría. Delante de Dios no hay pecado. No hay pecado. Entonces, Cristo, como el Cordero de Dios, entró en el santuario, entró delante de la presencia de Dios, después de haber derramado su sangre en la cruz, como el Cordero de Dios, y entonces con esa sangre, donde entró al cielo y le ofreció al Padre la ofrenda, y el Padre aceptó la ofrenda que Cristo había presentado. Él aceptó. Él aceptó. Las figuras terrenales tenían que ser purificadas y las cosas celestiales tenían que ser purificadas con mejores sacrificios. Y no hay mejor sacrificio que el de Cristo. El autor de Hebreos lo repite desde el capítulo 4. Vean el capítulo 10. Capítulo 10. Verso número 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántas veces se ofreció Cristo? Una vez para siempre. Y no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento, que era una y otra y otra y otra y otra y otra vez, todos los días y todos los días y todos los días. No fue necesario. Una vez fue suficiente. Un sacrificio perfecto, porque el Cordero era perfecto, sin mancha, sin pecado. Ahí lo dice cuando describe al sacerdote: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Ese es el Cordero que vino a morir en nuestro lugar en la cruz para pagar por nuestros pecados. No hay otra manera. Tú te puedes portar bien, y qué bueno que lo hagas, pero eso no te salva. Tú puedes ser religioso, estar en una iglesia, asistir a una iglesia, congregarte, eso tampoco te salva. Tú puedes traer Biblia,
leerla, tener en tus manos ahorita, eso no te salva. Lo único que salva tu vida del infierno eterno es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Y no se habla de la religión, se habla de la iglesia, se habla del Cordero. Solo Cristo salva. Solo en Cristo hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No entró en un santuario hecho de mano, entró directamente a la misma presencia de Dios. Él representa a los pecadores delante de Dios en la misma presencia de Dios. El Cordero de Dios debía ser un mayor sacrificio que le permitiera entrar directamente al trono de la gracia para salvarnos a nosotros. Nuestro Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Y cuando el autor menciona el cielo, reconoce que el verdadero santuario está en el cielo, donde Dios habita. No hay un edificio, no hay una construcción, no hay un tabernáculo en el cielo, hermanos. Quizás ahí de repente, no existe eso. No existe eso. La realidad es que es el mismo trono de Dios, la misma presencia de Dios, y aquí es donde Cristo entró. Allí es donde Cristo nos representa. Es ahí donde Cristo está intercediendo por nosotros todos los días como nuestro gran sumo sacerdote. Lo que se sentó a la diestra del Padre significa que su trabajo de redención terminó. Más que morir por el hombre, ya no tiene que ofrecer un sacrificio, ya no puede hacerlo, ya no debe de hacerlo. Entró una vez y para siempre, para siempre. Dice el verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entre el sumo sacerdote. Entró una vez y fue suficiente. Fue suficiente. Él regresa al Padre después de su ascensión. Se presenta delante del Padre con las heridas abiertas en sus manos, en sus pies, en su costado, con las credenciales de ser el Cordero de Dios inmolado que quita el pecado del mundo. Lo que el sumo sacerdote hacía en el lugar santísimo una vez al año, escondido, que nadie lo viera porque era la presencia de Dios y cualquiera más podía morir. Cristo lo hizo por nosotros en el cielo. Se presentó delante de Dios, fue aceptado, pero al aceptar al Hijo, el Padre nos acepta a nosotros. El Padre nos acepta a nosotros. Cristo es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Vean cómo menciona el verso 25 otra vez. Dice la Biblia de las Américas, lo voy a leer la Biblia de las Américas, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Cristo no se ofreció muchas veces, se ofreció una sola vez. No lo hace como lo hizo o lo hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Una vez cada año para ofrecer el sacrificio de expiación, primero por él, luego por el pueblo, y luego entraba al lugar. No, Cristo no tuvo que hacer eso. No tuvo que hacer eso, ni siquiera lo hizo con sangre ajena, dice el versículo. No, Cristo no tuvo que ofrecerse muchas veces. Cristo se ofreció una vez. Su sacrificio era mejor porque con él llevó a su pueblo, a aquellos para los cuales pagó con su vida, nos llevó directamente a la presencia de Dios. Cristo se ofreció una vez. De otra manera, dice el verso 26, le hubiera sido necesario hacer muchas veces desde el principio del mundo. ¿Se imaginan? Pecó Adán y Eva, sacrificar. Pecó Caín, sacrificar. Pecaron otros, siguen sacrificando. No. Cristo lo hizo una vez para siempre. Una vez para siempre. Yo mi Biblia lo tengo subrayado, porque para mí
Cristo murió una vez y fue suficiente. Su sacrificio fue tan perfecto que ese sacrificio hoy me permite tener acceso ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Cuando el autor menciona la consumación de los siglos, ahí en el verso 26 se refiere al tiempo determinado por Dios. Me gusta mucho como lo dice Pablo ahí en Gálatas 4:4. Si no te lo sabes, acompáñame a Gálatas 4:4. Dice Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo que Dios determinó, cuando el momento exacto se había cumplido, cuando Dios determinó enviar a su Hijo, dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuándo se cumplió ese momento? Hace más de 2000 años, allá en Belén. En ese momento Dios determinó que era el momento justo para la llegada de su Hijo y su Hijo nació. En ese momento, el tiempo que Dios determinó, Cristo, el Cordero de Dios, vino a este mundo en el momento que Dios lo decretó. ¿Y sabes qué? Murió en el momento en que Dios lo decretó. Murió exactamente de la misma manera como nació. Entonces, Cristo murió una vez para siempre para destruir, ve cómo lo dice el verso 26 al final, Hebreos 9:26, para quitar de en medio el pecado. Entró una vez, se sacrificó una vez para siempre para quitar del medio el pecado. ¿Del medio de quién? Bueno, del medio entre Dios y nosotros. Aquello que estorbaba nuestra relación con Dios fue quitado por medio de Cristo. Lo vimos la semana pasada en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y ahora que vive para interceder por nosotros. Si el Cordero no hubiera sido absolutamente único en persona, en sacerdocio y ofrenda, hubiera sido necesario que adquiriera su muerte, por impensable que pudiéramos pensar. Cristo fue la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta idea, dice el pastor MacArthur, esta idea de ofrecimiento continuo o perpetuo de Cristo es una doctrina herética, por cierto, es católica del siglo XVI. Cada vez que la Iglesia Católica celebra la misa, ¿saben qué están haciendo? Matando al Cordero, sacrificando otra vez al Cordero. ¿Eso no es bíblico? No, acabamos de leer en Hebreos, Cristo se ofreció una vez para siempre un solo sacrificio. Según esa doctrina católica, el sacerdocio de Cristo es perpetuo, entonces el sacrificio es parte del sacerdocio, entonces el sacrificio de Cristo debe ser perpetuo. Y cada vez que celebran una misa, sacrifican al Cordero. Eso no está en la Biblia. ¿Cuántas veces murió Cristo? Una vez para siempre y fue suficiente. No se requiere otro sacrificio. Cuando celebramos la cena del Señor, no volvemos a la cruz. No regresamos a la cruz. Recordamos su muerte, pero también recordamos su resurrección. Cuando tomamos del jugo de uva, cuando tomamos del pan, no estamos matándolo, estamos recordando su sacrificio por nosotros. Esta idea, esta teoría del ofrecimiento perfecto está en la Escritura completamente. Lo repite el autor, vean cómo lo dice el verso 26, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. ¿Cuántas veces? Una vez para siempre. Una vez para siempre. Cristo cumplió con su obra, con su propio sacrificio. Es más, Él se ofreció voluntariamente a morir. Los sacrificios del Antiguo Testamento no eran voluntarios.
No le preguntaban al cordero, ¿te quieres morir por mí? No, simplemente los tomaban y los sacrificaban. Cristo se ofreció voluntariamente. Los sacerdotes tenían solamente sangre ajena, sangre de cordero. Jesús negoció el pago por nuestros pecados con su propia sangre. Con su propia sangre. Él es el Cordero de Dios que se ofreció a sí mismo para perdón de nuestros pecados. ¿Cuántas veces lo hizo? Una vez. ¿Para qué? Para quitar del medio el pecado. ¿Por qué tuvo que ser una sola vez? En el verso 27 nos da la razón. Y de manera que está establecido por Dios para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Cuántas veces puede morir un hombre? Una vez. Nadie puede morir dos veces. Una vez. Está establecido. Dios estableció esto. El hombre no puede evitar la muerte. ¿Está de acuerdo? No podemos evitar la muerte. Tarde o temprano llegará la muerte. No la queremos. No la andamos buscando. Pero tarde o temprano la muerte llegará. Segundo, el hombre no puede escapar del juicio después de la muerte. Es lo que dice el versículo. Está establecido que el hombre muere y después el juicio. Habrá que ver a qué juicio se refiere dependiendo de dónde puso su fe esa persona. Si esa persona depositó su fe en Cristo como Señor Salvador, pasará al bema, al tribunal de Cristo, donde nuestras obras serán probadas por fuego. 1 Corintios dice Pablo. Pero si no puso su fe en Cristo y sigue siendo un pecador, bueno, él pasará al final del trono blanco, donde sus obras serán expuestas y donde serán juzgadas y donde simplemente pasará de ese trono blanco al infierno eterno, que es el lugar que merece. Y tercero, no hay reencarnación ni estado intermedio. No hay nada en medio entre la muerte física y la vida eterna. No hay nada intermedio. No hay reencarnación, nadie reencarna. Es que yo tenía otra vida y cuando yo tenía otra vida no existe. Eso no es real. Eso es un invento del hombre para querer escapar de la muerte, pero la muerte es algo real. Es algo real. Los seres humanos somos criaturas pecadoras y por nuestro pecado estamos destinados ¿a qué? A la muerte. La paga del pecado es muerte. Y desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, la muerte vino a ser consecuencia de su pecado. No solo la muerte física, que es la natural, el cuerpo se muere, sino también la muerte espiritual debido al pecado del hombre. Y no todos llegaremos a la muerte eterna, pero la muerte física probablemente sí. La muerte espiritual todos, y la muerte eterna solo aquellos que no reconozcan a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos pasarán toda la eternidad en el infierno, en un tormento constante, todo el tiempo, sin descanso. Sin descanso. Y como los hombres no pueden explicar su propio pecado, el juicio de Dios exige un sustituto para ellos. Y el único sustituto aceptable que quita el pecado es el Cordero de Dios. Los corderos del Antiguo Testamento apaciguaban, tapaban, propiciaban la ira de Dios, detenían de cierta manera la ira de Dios, pero el sacrificio perfecto de Cristo quita el pecado. Lo quita, lo elimina por completo, no deja nada. No deja nada. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos. Para el pecado de muchos. Cristo solo murió una vez. No pudo haber otro sacrificio. Tenía que ser perfecto el sacrificio de Cristo. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Se sacrificó, se entregó, dio su vida para darnos vida a nosotros. Por último, verso número 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez
para llevar los pecados de muchos. En contraste a los sacrificios del Antiguo Testamento, que eran constantes, uno tras otro, tras otro, tras otro, sin descanso, sin parar, porque había que cubrir los pecados del hombre, Cristo se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Él solo podía morir una vez como hombre, pero a diferencia de los demás, Cristo nunca enfrentará un juicio. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestros pecados, nuestro juicio sobre Él, y cuando el Padre lo abandona en la cruz, en ese momento está cargando nuestro pecado, y Él grita: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste solo? Pero es en ese momento que Cristo, el Cordero de Dios, está llevando pecado, está pagando nuestro juicio, está pagando lo que nosotros debimos de haber experimentado. Él lo está experimentando en la cruz por nosotros. Por nosotros. El juicio ocurrió por nuestros pecados, por nuestros pecados, no porque no había pecado. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:21: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Murió como el juicio lo exigía. Al hacerse hombre fue puesto bajo la misma sentencia de muerte. Dios no muere. El que murió fue el Hijo encarnado de Dios. El Hijo encarnado de Dios. Esta semana tuve la oportunidad de ver fragmentos de películas de esta temporada. La verdad no lo recomiendo mucho, pero bueno, para entretenerte un poquito, vi algunas cosas. El problema, mis hermanos, que creo que yo es el problema real, es que todas esas representaciones no le dan la realidad al momento. Porque en una película el que muere es un hombre, ¿no? El que está muriendo ahí es un hombre, uno más crucificado, ¿no? Pero la realidad es que quien estaba colgado en la cruz es el Verbo encarnado, el creador de cielos y la tierra, el soberano del universo. Él es quien está colgado en la cruz. Él es quien está dando su vida en tu lugar. ¿Puedes imaginar eso? O sea, puedes entenderlo, puedes ponerlo bajo tus hombros y decir: que es bien fácil, ¿no? Podemos dimensionar lo que significa. Yo creo que no. Si lo entendíamos, hermanos, estaríamos de rodillas agradecidos por su sacrificio. Estaríamos buscando vivir la vida santa que Él demanda de nosotros todo el tiempo. Estaríamos humillados, porque eso fue lo que hizo con nosotros, se humilló hasta la cruz. Dice el autor de Hebreos que se ofreció una sola vez para llevar el pecado de muchos. Lo aclaro, no todos, solo muchos. ¿Por qué no todos? Porque no todos van a ser salvos. Porque no todos tendrán la oportunidad de creer en Cristo como Señor y Salvador. Solo algunos. Muchos dice aquí, pero no todos. No todos. Jesús habló de dos caminos, ¿te acuerdas? Un camino ancho, un camino angosto. En el ancho va muchos a la perdición y en el angosto van pocos a la vida. Son pocos comparados con los muchos que van a la perdición, los que se van a perder. Son muchos que se van a perder comparados con los que se van a salvar. Termina el verso 28 diciendo: y aparecerán por segunda vez. Y ahí voy a. ¿Quién aparecerá? El mismo que murió en la cruz. El mismo que fue levantado en una nube cuando los apóstoles lo están despidiendo. El mismo que se sentó a la diestra
aparecerá por segunda vez. Si tú has dejado de ver a una persona por 2 años y la vuelves a ver, la ves y dices, ¿sí será la misma? Ya cambió, se quitó el cabello, se dejó el bigote, creció, salir, y no la reconoce. Puede ser, si ha pasado mucho tiempo de que no ves a esa persona. Bueno, cuando nosotros tengamos la oportunidad de ver a Cristo, lo veremos exactamente igual, de la misma manera en que los apóstoles lo despidieron en el monte. Exactamente igual. Exactamente igual. Sin cambio. No viene transformado, no viene envejecido, viene exactamente el mismo Cristo que ascendió a los cielos. Aparecerá, dice, por segunda vez. Por segunda vez. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, dice la leyenda, no es bíblico, que le amarraba un lacito al pie. Porque si por alguna causa entraba con pecado, iba a morir. Y eso va a atrever a entrar por él. Entonces dice la leyenda que le amarraba un lacito. Eso no está en la Biblia, no está verídico, no lo sabemos. Y entonces un sacerdote entraba, todo el pueblo estaba fuera expectante. Porque ¿qué tal que no sale? ¿Qué tal que Dios no se agrada del sacrificio? ¿Qué tal que Dios no nos perdona el pecado? Acuérdense que es el día de la expiación. Y están expectantes afuera, están preocupados. ¿Qué tal que no aparece el sumo sacerdote? Y se quedaban así en silencio esperando que se moviera la cortina que tapaba la entrada. Y hasta que se movía la cortina y aparecía el sumo sacerdote, todos respiraban tranquilos y decían, bueno, ya apareció. Dios se agradó del sacrificio y Dios está expiando nuestro pecado y ya. Bueno, Cristo aparecerá por segunda vez. Él no estamos expectantes porque quién sabe si su Padre se agradó de su sacrificio. Sabemos que se agradó de su sacrificio. Sabemos que el Padre se agradó de la muerte de su Hijo. Sabemos esto porque el mismo Padre reconoce a Cristo y lo sienta a su diestra en el trono, acepta su sacrificio, acepta el sacrificio perfecto de Cristo. Pero un día, ese sumo sacerdote que entró al lugar santísimo en el cielo aparecerá por segunda vez. Por segunda vez. Y tal vez estamos preparados para recibirlo, tal vez no. Pero vean cómo dice, aparecerá una vez sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque ya lo quitó. Ya no hay pecado que quitar. Ya no tiene que volver al sacrificio y el pecado fue quitado. Y dice para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Él aparecerá por segunda vez. No 3, por segunda vez. Por segunda vez. No se refiere al arrebatamiento, se refiere a la segunda venida. Cuando todo ojo lo verá y cuando mirarán al que traspasaron y llorarán porque saben que han sido desechados por Dios. En ese momento Cristo aparecerá sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. La pregunta es, ¿tú estás esperando el regreso de Cristo? ¿Estás expectante como esperaban el pueblo de Israel que apareciera el sumo sacerdote después de entrar con la sangre del lugar santo? Aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez. Y cuando Cristo aparezca, no vendrá como vino la primera vez, manso y humilde, entrando con un burrito a Jerusalén. No. Apocalipsis 19 dice que vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y vendrá a destruir a todos aquellos que le han rechazado y los matará, dice el capítulo 19 de Apocalipsis, con la espada que sale de su boca y destruirá a todos los pecadores. A todos. Todos mueren cuando Cristo viene a la tierra por segunda vez. Absolutamente todos. Solo los creyentes vivirán y pasarán de la tribulación al milenio, al reino de Cristo en la tierra.
tierra. Solo ellos. Solo ellos. Cuando Cristo aparezca, Apocalipsis capítulo 5, dice que va a suceder. ¿Me acompañas? Apocalipsis capítulo 5. En el capítulo 4 de Apocalipsis es lo que llega a señalar. Juan ve, es llevado al cielo, ve el trono de Dios, ve a Dios sentado en su trono, ve todo lo que está en el trono de Dios. Ve que Dios tiene un libro en su mano, vean el capítulo 5, verso número 1, Apocalipsis 5, 1. Y en la mano derecha estaba sentado en el trono, Dios, un libro escrito por dentro y por fuera, realmente es un rollo, no es un libro como los libros que ahora usamos, es un rollo sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirar. Y dice Juan: yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. A una pequeña pausa. Para los suyos, Él es el Cordero de Dios. Para los que no son suyos, Él es el león de la tribu de Judá. Él es el león de la tribu de Judá. El Cordero inmolado, el Cordero que se sacrificó, ahora va a ser exaltado. Vean, sigo leyendo, capítulo 5, verso 7. Y vino el Cordero y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, de la mano de Dios. Y cuando hubo tomado el libro, escucha, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién va a cantar allí? Bueno, todos aquellos que han sido redimidos por el Cordero, todos ellos. Verso 6. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. No solo cantaron estos seres celestiales, también millones de ángeles cantaron. Y luego, verso 13, y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es digno? El Cordero. El Cordero de Dios es digno. ¿Por qué? Bueno, dice el verso 11: porque tú fuiste inmolado, tú moriste en nuestro lugar, y con tu sangre tú nos has redimido para Dios. Eso es lo que el Cordero de Dios hizo. Él se sacrificó en la cruz hace más de 2000 años. Él murió allí en la cruz, en nuestro lugar. Él no está ahí. Él no está ahí. Él no sigue colgado en la cruz. Él no fue enterrado y ahí sigue sepultado. Él está vivo. ¿Cómo sabemos que está vivo? Porque aparecerá por segunda vez. Si no, no aparecería por segunda vez. Y sabemos que Él resucitó y que un día Él ocupará el
darte honor, porque Él es el digno de abrir el libro y de desatar los sellos. Y con ello demostrar que Dios es soberano. Con ello demostrar que el hombre no es soberano en su vida, sino que Dios es soberano. Y que al final Dios reinará por toda la eternidad. Cuando Cristo murió en la cruz, Él estaba pensando en nosotros. Cuando está haciendo para la cruz, está pensando en nosotros. Cuando está entregando hasta su última gota de sangre y exhalando al final, Él está pensando en nosotros, en aquellos por los cuales Él vino a morir y a dar su vida. A dar su vida. No hay mejor sacrificio que el del Cordero. No necesitamos más sacrificios, por cierto. Uno perfecto y para siempre. Y lo que estamos esperando hoy es que Él vuelva por nosotros. Es que Él vuelva por nosotros. Y un día estaremos con Él toda la eternidad y no nos separaremos de Él. Eso es lo que celebramos cada domingo. Eso es lo que celebramos cada vez que recordamos su muerte a través de su sangre. Estamos recordando el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, que vino a morir por nosotros en nuestro lugar. Vamos. Vale. Lo único que podemos hacer, Señor, es estar agradecidos. Estar agradecidos contigo por ese plan maravilloso de salvación. A nosotros nunca se nos hubiera ocurrido, nunca hubiéramos pensado en ello. Pero tú desde antes de la fundación del mundo ya habías destinado, ya habías planeado cómo iba a ser todo este plan de redención por nosotros. Tu Hijo iba a venir a esta tierra a vivir una vida perfecta, una vida justa delante de ti. Pero también se iba a entregar como ese Cordero para quitar nuestro pecado. Y de esa manera podemos declarar a nosotros justos solamente por la fe. Él una vez en nuestro lugar, un solo sacrificio, un solo y perfecto sacrificio. El justo por los injustos, el perfecto por los pecadores. Y lo que recordamos, Padre, esta mañana es ese sacrificio perfecto de Cristo, esa muerte sustitutiva en nuestro lugar, esa entrega de su vida por nosotros. El mundo podrá cerrar muchas cosas. Nosotros recordamos el sacrificio de Cristo por nosotros. Recordamos su vida perfecta, su muerte, su sacrificio. Y a través de tu palabra también recordamos que un día Él aparecerá por segunda vez en relación con el pecado, para salvar, Señor, a aquellos que le estamos esperando. Padre, al acercarnos a recordar el sacrificio de Cristo a través de su sangre, a través del jugo y del pan, podamos hacerlo, Padre, con manos limpias, Señor, con corazones limpios, con vidas que buscan agradarte, Señor, solo a ti. Prepáranos, Señor, prepara nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, Señor, para recordar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos, Padre, a vivir la vida santa que tú demandas
Perdónanos. Perdónanos si no hemos hecho lo que debimos haber hecho y si hicimos algo que no debíamos, Padre. Perdónanos si pensamos algo que no debimos haber pensado y perdónanos por no haber pensado lo que debimos haber pensado. Perdónanos, Señor, por no ser lo que debemos ser y por ser lo que no debemos ser. Perdónanos. Limpia nuestras vidas de pecado. Quita todo aquello, Señor, que estorbe nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre, a vivir esa vida sana, Señor, que tú deseas, que tú demandas de nosotros. Y la única manera, Padre, de hacerlo es a través de Jesucristo. De aquel que no murió en nuestro lugar en la cruz. De aquel que dio su vida por rescatarnos a nosotros. Y es por él y a través de él que tenemos acceso, Señor, a ti. Entrada a tu trono de gracia. Es por él que podemos hoy ser tus hijos y disfrutar, Padre, de esta vida, pero ahora contigo. Disfrutar aquí en la tierra, pero también disfrutarla, Señor. Saber que pasaremos toda la eternidad contigo. Para participar de la cena del Señor, que nos van a poner en pie para participar juntos de la cena del Señor. Como lo hicimos la vez pasada, pasamos por las orillas para regresar por el centro.
mismo también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Participemos juntos de la copa. Así pues, todas las veces que comiere